Luis Carrero Blanco era un hombre tremendamente meticuloso. Cada vez que se entrevista con alguien escribe: a las 11 de la mañana va a venir a verme menganito de tal. Quiere tratar este tema. Yo le pregunté: ¿yo puedo ver esas fichas? Y me dijo: no, porque no existen. Y digo: ¿pero dónde las tenía? Y dice: las tuvo siempre en la caja fuerte de su despacho. Sucedió que al día siguiente, cuando su secretario personal fue a abrir la caja fuerte, habían desaparecido. Indudablemente hay una mano que de alguna forma va tapando todas aquellas puertas que se pueden ir abriendo, que pueden dar luz o esclarecer los hechos. Hay una frase de la hija de Carrero Blanco que para mí lo define todo. Dice: a mi padre le mataron varias veces. Le mataron el día del atentado y sobre todo le mataron después, cuando absolutamente nadie hizo ningún esfuerzo por investigar lo que había ocurrido. Porque a Carrero Blanco se le asesinó, pero al día siguiente se lo olvidó. ETA acaba de cometer el atentado, toda España está en estado de shock y llega la segunda parte del atentado, que es cómo pongo yo sobre el tablero de mis intereses esto que acaba de ocurrir. Se produce uno de los ejemplos de marketing terrorista más interesantes, que es cómo ETA se apropia en exclusividad de la autoría del atentado. Deciden llamar a una serie de periodistas de distintos medios a los que les tapan la cabeza, les ponen una capucha. Cuando levantan esa capucha, pues tienen delante a unos supuestos terroristas que se supone que son los responsables del atentado. Para ETA, lo más importante era que quedase claro ante la opinión pública que ellos y solo ellos, sin ayuda de nadie, de ninguna agencia, de ningún otro grupo terrorista, de ningún gobierno, habían sido los autores del atentado. Es cuando ETA alcanzó la mayor cota de fama internacional posible. Nunca jamás va a llegar a ese grado de reconocimiento tanto del antifranquismo como a nivel internacional. We think is that there is not another person like Carrero Blanco to replace him. ETA ha conseguido lo que quería, que es un atentado de gran repercusión, con una escenografía absolutamente espectacular y maneja los tiempos. ETA es astuta como para hacer una rueda de prensa en Francia, que no están los etarras que lo han hecho. Entonces, cuando ven la rueda de prensa en Francia, la policía cree que ya se han escapado. Aunque no se han escapado, están en Madrid. If the Franco regime become more militarily and more repressed, then we'll have to continue the struggle, and then we'll act with all our strength and with all our people in putting into the struggle. Cuando la alerta policial ha bajado, ya se pueden ir tranquilamente, ¿no? Con esa especie de ángel de la guarda que les ha ido protegiendo durante todos estos meses, suben al País Vasco y consiguen cruzar a Francia.
por un lado voy facilitando la llegada sano y salvo del comando y por otro me pongo la medalla de que he sido capaz de dar la puntilla al régimen franquista. Pero ahora se plantea la pregunta de ¿y ahora qué? La situación era crítica porque realmente los servicios secretos tampoco sabían prácticamente casi nada sobre ETA. Entonces, la única posibilidad que había era la de una infiltración, ¿no? La Operación Lobo, yo creo que es una de las operaciones más interesantes y mejor llevada a cabo de los servicios secretos españoles, pero sobre todo por el personaje, sí, que supo tener la frialdad, el cálculo, la forma, la manera de llevarlo a cabo. Me hacen un contrato de inspector de policía y entro como inspector de policía, pero como inspector de policía con ese servicio. Y ya trabajo para SECET. Y dice, hemos pensado en el nombre del lobo porque si esto sale bien, si sale bien, tendrás que vivir como un lobo. Tú tienes que dividirte en dos mitades. Por una parte está Miquel Ejerza Lobo, que tienes que tener muy claro dónde estás y con quién estás. Y por otra parte, eres Gorka, que es donde estás infiltrado y donde corres el peligro. Paso a paso, día a día, pues lo que estás haciendo es buscar la forma, la manera de acercarte a alguien, que ese alguien te pueda acercar a otro, ¿no? Y empieza un camino, pues, muy difícil, camino tenebroso, ¿no? Realmente, ¿qué probabilidades tengo de salir vivo del tema? Tienes un 98% de probabilidades, le digo, de salir vivo, y me dice, no, de no salir vivo. Y yo, joder, un 2% nada más. Y me dice, ¿qué quieres que te diga? Lo hemos intentado, no lo hemos conseguido nunca. ETA, después del éxito que ha tenido con el atentado de Carrero, interpreta que esa es una línea operativa que le puede dar muy buenos resultados. Se intenta reproducir acciones similares, sobre todo orientadas a secuestros, contra Don Juan, contra el Príncipe, y son todas un tremendo fracaso. Con lo cual ETA en los meses siguientes empieza a comprobar que esto de desestabilizar gobiernos no es tan fácil como fue con el atentado de Carrero. Esa gran campaña de imagen que fue para ETA el atentado de Carrero en todo el mundo, somos los defensores de la democracia y los luchadores contra la tiranía, tiene su reverso solo unos meses después, cuando comete un atentado en la cafetería Rolando en la calle Correo de Madrid, que es contigua a la sede de la Dirección General de Seguridad. El objetivo del atentado era llevarse por delante al mayor número posible de policías que acudían a desayunar y a comer a esa cafetería, pero cuando se produce la explosión no hay ningún policía. Mueren 13 civiles. Puede ser que no salió bien. Primo, de hecho no salió bien, vamos a decir que fue un desastre aquello. No sé, yo nunca lo he explicado. Hombre, ahora después de todo, pues muchas veces piensas, ¿qué es lo que quería hacer él? ¿Que ETA estaba preparada para voladuras? No lo sé, estoy convencido de que no estaban preparados.
El asesinato de Carrero Blanco fue tan perfecto que el auto, cuando explosiona debajo del auto y lo sube a 35 metros. Era una explosión controlada. Un etarra no hace una explosión controlada. A ellos no les importaban los daños colaterales. ¿Qué ocurría después? Ellos colocaban una bomba y querían matar a un coronel y si alrededor había 15, se morían 15. La versión oficial dice que ellos fueron a la biblioteca para ver cómo se colocaba un explosivo, cómo se hacía un túnel. La versión no oficial, que es lo que te cuentan, pero no te lo quieren contar en cámara ni te lo quieren decir en persona, es: tuvimos ayuda. Cuando hablamos con algunos expertos en explosivos, decían la colocación del explosivo, la cantidad, era muy profesional. No lo puede haber hecho cualquiera, no lo hicieron leyendo un manual. Y no fue un vasco, no fue un chico de 22 años. Ellos rompen precisamente su forma de actuar con ese atentado perfecto. Sí, porque es un atentado perfecto que nunca lo han vuelto a repetir. Jamás lo han vuelto a repetir. Esa forma de actuar. Perfecto e innecesario, diría yo. Porque esa forma de matar a Carrero es la forma más rebuscada y más difícil si analiza usted que a Carrero le podía matar cualquiera en cualquier momento. ¿Usted cree que se buscaba no solo la muerte de Carrero, sino la teatralidad al asunto? Claro, para creer. Es una resonancia. Claro que lo creo. ¿Por qué años después, si el mayor éxito de ETA era jactarse de haber matado a un presidente del gobierno y haber cambiado la historia de España, no hablan? Nunca hablan. Les ves cómo se les transforma la cara cuando les preguntas por algo de esto y no te quieren hablar. ¿Por qué puede ser? Porque ellos no tuvieron el control total de lo que hicieron, ni siquiera la dimensión de lo que hicieron. En el tiempo que estuviste tú allí, ¿oíste hablar algo del atentado de Carrero? ¿O te preguntaste a alguien? Es curioso, pero ahí había un silencio sepulcral sobre quiénes llevaban a cabo el atentado, sobre la forma, sobre todo esto. Era un matiz total. Pero ETA tiene unos pactos de sangre entre ellos que los llevan a rajatabla, ¿eh? O sea, y no va a decir nunca nada. ¿Por qué no quieren hablar? Oiga, ¿usted por qué no quiere hablar si está orgulloso de haber asesinado al almirante Carrero Blanco? Si ya no tiene responsabilidad de ningún tipo porque no le va a pasar nada. Suspicazmente cree que no quieren hablar porque no quieren decir que eran los ejecutores de una orden muy alta que les mandó a la Carrero. Yo creo que no quieren hablar para no caer en alguna contradicción. Ellos se prestan a hacer una gran operación, pero a alguien les enciende la bombilla. ¿Quién decide matar a Carrero Blanco? Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios han resultado heridos, puesto que pasar por este lugar en este momento. El fiscal del Tribunal Supremo, Herrero Tejedor, le había prometido a la viuda que no descansaría hasta encontrar a los verdaderos autores del atentado. Yo, si fuera el fiscal encargado de investigar, también intentaría llegar hasta el final. Ante la duda, saber si hubo una organización o alguien que pudo estar detrás de eso. En la apertura del año judicial, en septiembre del 74, el fiscal Herrero Tejedor dice: no solo ETA es responsable de la muerte de Carrero Blanco. La vinculación de los procesados a la organización clandestina Euskaditas Katasuna está probada suficientemente, pero la participación a título de inducción o colaboración de otras organizaciones es materia que corresponde también al sumario en trámite. Este es el resultado del informe judicial que él había hecho y en el que queda a las claras que no podía cerrarse aquel atentado simplemente con los autores materiales. Yo creo que Herrero Tejedor pensaba lo mismo que pensamos todos, porque le resultaba inaudito pensar que un atentado de esa magnitud podía haberse cometido de esa manera. Es de suponer que aquello fue un auténtico shock para mucha gente
una amenaza velada de asomarse a una alfombra y mirar qué hay debajo. De ese informe no se ha vuelto a saber nada. Sabemos todos que el fiscal general, Fernando Herrero Tejedor, era el que llevaba la investigación, y como juez lo llevaba Luis de la Torre. Pues bien, ese juez de la Torre, unos meses antes de morir, concede una entrevista a una revista y directamente dice que, en su opinión, ETA no era más que el autor material del atentado y que detrás estaba el conocimiento y las maniobras de la CIA. Y dice además que él, cuando llegó a ese convencimiento, se le apartó del sumario. Da que pensar que realmente lo que él había descubierto no era algo que hubiese mucho interés en hacerlo público. Recibí la llamada de Herrero Tejedor. En ella me aconsejó declararme incompetente en favor de la jurisdicción militar. La justicia militar, que quiere controlarlo todo, dice no, que pase al ámbito militar. Y a partir de ahí no se investiga nada. Había sido ETA, punto. ¿Quién estaba detrás? No importaba. Ahí viene la sospecha de todos, ¿no? Porque enseguida a Fernando Herrero Tejedor lo hace ministro y hay muchísimas teorías, conjeturas, etcétera, ¿no? Y aquello quedó en esa nebulosa de coincidencias que no se sabe muy bien por qué se produjeron. Hay un momento en que yo voy a San Juan de Luz, estaba el comité ejecutivo. Claro, yo aprovecho para decir, me he movido por toda España, me dedico a la decoración, tengo amigos en todas partes y dejé caer así. Él era decorador y entonces dijo que tenía un montón de pisos en Madrid que le habían encargado decorar y que tenía las llaves y las ofreció todas para los comandos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años ETA necesitaba gente y lo que le ofrece el Lobo, que él tenía contactos en varias ciudades y que le podía proporcionar pisos. Y eso es lo que realmente necesitaba ETA. En realidad fue el CC que los facilitó, los pisos y las llaves. Me dicen, oye, mira, hemos pensado en ti, que nos gustaría que fueras el jefe de la infraestructura. Y digo, dejarme pensar porque yo no he venido aquí para eso, yo he venido aquí para ser uno más de los comandos, ¿no? Todo lo contrario, pero bueno, yo tenía que decir algo. A raíz de ahí, sabíamos dónde estaba cada uno de ellos, sabíamos todo. Cómo se movían los equipos operativos, los seguían continuamente. Yo los encajaba en los pisos, etc. No hay mayor palo para una organización que el infiltrado sea el que controla toda la infraestructura. Su idea centrada era pillar a Wilson. Fíjate, era una obsesión con pillar a Wilson. Y por supuesto pillamos a Wilson y a todos los del comité ejecutivo. O sea, todos, cayeron todos.
Wilson fue detenido en el atraco a un banco en Barcelona. Pues al día siguiente, bueno, os podéis imaginar, ¿no?, la tensión que yo llevaba en ese momento. Íbamos en el coche, Félix Seguía, el papi, uno de los duros de ETA, Chepe, Muguruza y yo. Empezamos a ver coches de policía, pero muchos coches de policía y todos con la cabeza afuera, con las metralletas en la mano. Le digo, oye, esto no es normal. ¿Lo habéis visto qué movimiento hay de policía? Sabíamos que Wilson iba a atracar un banco en Barcelona, ¿no? Él se mosqueó como que podía haber ocurrido alguna cosa con Wilson y que hubiera cantado. Paramos el coche en medio de la Castellana y yo digo, bueno, vamos, venid detrás mío porque cerca de aquí tengo uno de los pisos donde podemos escondernos. Pero ¿qué pasa? Que llega la policía. Y cuando doblamos hacia Padre Damián, empezaba el tiroteo. Allí ya empieza la desbandada. En ese momento yo digo, no me meto en la primera casa, me meto en la segunda. Y digo, voy al último piso y en el último me abren, pero con una cadenita de esas. En ese momento yo puse la punta del pie, entro en el piso, los siento en el sofá al matrimonio porque casi les da un pasmo. Llamo por teléfono y me salta una contestadora. Era terrible. A mí me pasaba por la cabeza que en un momento dado si tengo que llamar a un helicóptero para que me saquen. A punta de pistola con los rehenes, yo qué sé, todo. Me pasó de todo por la cabeza. 1 hora y media, 2 horas aproximadamente después, llaman por teléfono. Soy Lobo, coño. Sacarme de aquí. Está todo lleno de policías abajo, hay tiros por todos lados. Y dice, coño, no te preocupes que ahora van unos compañeros, dejarán un coche en la esquina y te vas al piso de Sancho Dávila. Y cogí el coche y me fui al piso de Sancho Dávila. Estuve horas y horas en la bañera con agua fría hasta arriba, con la pistola en la mano. Cada vez que oía una sirena me entraron unos sudores terribles, porque no las tenía todas conmigo. Mi servicio sabía perfectamente que ellos venían con lo que habían oído hablar de que había un agente de inteligencia metido en ETA, que tenían un infiltrado, ¿no? Me dicen, Gorka, llévanos a las afueras de Madrid. Y cuando llegamos allí a un clarito, pues, ahí empiezan. Hemos oído que eres un infiltrado de los servicios de inteligencia españoles. Yo le veía mucho con la pistola en la mano y Ezquerra con la pistola casi preparada, el otro también. Y digo, ¿que me estáis hablando en serio? Ojo, saco una pistola. A ver, si tenéis cojones ahora, pues me pegáis 2 tiros por detrás y ya está. Porque no vais a tener cojones de hacerlo por delante. Yo soy el topo, pégame un tiro. ¿Cómo sé que no eres tú? Y lo convence al otro, que el jefe de ETA en ese momento, de que él no fue. Siempre quien le defendió fue Ezquerra. Eso no hay que perderlo de vista. Y no le mataron, porque Ezquerra lo impidió. Ahí no sabían cómo empezar a hablar y Ezquerra me dice, mira, Gorka, a ver cómo te digo, mira, a mí me tacharon de que yo trabajaba para la CIA. Esa frase a mí me persiguió siempre. Digo, ¿por qué me dice de que le achacaron que trabajaba para la CIA? Con Chiquiano se hubiese podido llevar a cabo el asesinato de Carrero Blanco. En los disparos, se muere acribillado. ¿Quién se beneficia? Ezquerra, porque inmediatamente toma el mando.
la organización le pasa una cita. Claro, cuando Ezquerra dice la organización le pasa una cita, no sabemos a quién se refiere, porque él era dirigente de la organización. Y ahí es donde toman la decisión de matar a Carrera. Y es que es Ezquerra el que le manda al hombre de gris a Argala y a Wilson para que les cuente esto, porque no quería ser el que lo dijera, para que no dijeran que lo quería manipular él. Él no tenía el poder suficiente todavía en aquella época. Fue el mayor fracaso de su historia no darse cuenta que tenían un topo a ese nivel. Y entonces el CSD no quiere poner en peligro más la vida del lobo, y entonces cuando detienen a todos. En el verano del 75 hay una gran operación policial y esta político-militar prácticamente son barridos todos. Joder, aquello fue una catástrofe. Interrumpió todas las operaciones que había previstas, que eran muchas. La detención de Ezquerra fue todo lo contrario, por ejemplo, a lo que podía ser el número uno, ¿no? Les sorprendieron a todos durmiendo, eran las 4 de la mañana. La infiltración de Lobo se traduce en lo que respecta al atentado de Carrero, en que pone a disposición de la justicia a los dos personajes más importantes del Comando Chiquía, que son Ezquerra y Wilson. Parece ser que en este interrogatorio, que duró 10 días, pues parece ser que se creó cierta química entre el inspector que le detuvo y Ezquerra. Otros compañeros de la brigada le decían que cómo era posible que pudiera tratar con guante blanco a este hombre que había estado detrás del atentado de Carrero, y además que había habido muertes de compañeros de policías y de guardias civiles. Lo que no parece comprensible es que tú tengas al miembro principal del comando delante de ti y un interrogatorio larguísimo no le hagas preguntas que cualquiera le hubiera hecho. Por ejemplo, ¿cómo deciden ustedes matar al presidente? ¿Qué conocimientos tiene usted para hacer este trabajo? Hay muchas preguntas, muchas que no están hechas. ¿Por qué jamás le han preguntado por esa entrevista o esa cita que tuvieron en el Hotel Mindanao con un personaje que no conocían? Cuando se entregan a la cúpula de ETA, a toda esta gente, no es que directamente son acusados del atentado de Carrero Blanco. De ese tema no se quería hablar, no querían que eso volviera a la luz, porque si Wilson o alguno hubiera hablado del tema de Carrero Blanco, se retomaba el sumario de nuevo, la investigación, ¿por qué? Daba la impresión de que nadie quería coger esa patata caliente en las manos. En el año 77 se aprueba la ley de amnistía, se hace un borrón y cuenta nueva, salen todos a la calle y aquello queda en agua de borrajas. Es decir, todo ese esfuerzo que operativamente
tuvo mucha importancia para descabezar a ETA. En lo que respecta al atentado de Carrero, en la práctica, pues tuvo muy pocas consecuencias sobre el papel y concretas. La amnistía normalmente se concede a los condenados, cuando tú has probado realmente algo. A mí me resultó un poco extraño que alcanzara a un comando de ETA que había matado a un presidente del gobierno que no había sido juzgado. El que no hubiera juicio del atentado de Carrero Blanco es una manera de sustraernos mucha información de lo que pasó allí, porque evidentemente en el juicio hubiesen salido muchas cosas que al no haber habido juicio evidentemente ya nunca podremos saber. Por eso el atentado de Carrero Blanco es más misterioso, porque nunca se celebró un juicio. Y además, el tema de Argala para mí es un punto de inflexión realmente importante. 1978. Argala vuela por los aires, de la misma manera que voló Carrero Blanco. ¿Por qué atentan contra Argala y no atentan contra Wilson, o contra Esquerra, o algún otro? Argala sería la única persona que un día podría haber testificado o señalado al hombre de la gabardina, que le da los datos y materialmente le marca cómo y a quién había que eliminar. Aquí fundamentalmente lo que ha ocurrido es que a raíz de la amnistía de 1977 se le da carpetazo al sumario y nadie ha querido investigar realmente más, excepto los periodistas. Nosotros iniciamos la investigación hace 25 años. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, lo primero que investigamos es el sumario. ¿Dónde está? Porque todo el mundo se lo preguntaba y no aparecía. Y sin sumario no podíamos avanzar. Yo seguí el control reglamentario, justicia ordinaria, habla con un juez, habla con el otro, con el secretario, que no sé qué, y todos te van a no sé, debe estar acá, y vas acá y no está, debe estar en este estamento, no está. Y un día una secretaria, como pasa siempre, dice, ¿por qué no hablas con fulanito? Cuando vamos directamente a hablar con él, nos dice, sí, yo lo llevé, está en la caja fuerte del Tribunal Supremo, está ahí. Entonces nosotros mandamos un escrito diciendo, mira, el sumario está acá. Nos lo niegan, evidentemente, no está. Y entonces empezamos a soltar los medios de comunicación, como que está, pero no lo quieren abrir. Y un día me dice una persona, ven, está acá. Yo voy y me encuentro un sumario chiquito. Digo, es una broma. Dice, no sé, todo lo que hay es eso. Bueno, alguien se molestó en que en ese sumario, que nunca sabremos cuánto era de grande, estuviera lo no importante. Un sumario cualquiera, dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y cómo pudo suceder? Pues no había nada de eso. Y luego informes de comisarios como Sainz en Bilbao o informes directamente de los servicios de información de la Guardia Civil o del SECET no estaban. ¿Qué es lo que faltaba en el sumario? Todo lo importante. No había ni un solo informe técnico de qué ocurrió, los explosivos, cómo fueron colocados. Es decir, las cosas que yo como periodista y como ciudadano me podría haber preguntado no las veo en ese sumario. A mí me interesó mucho, por ejemplo, saber qué decía el sumario sobre el tipo de explosivo que habían utilizado. Eso no se toca en el sumario. ¿Por qué no se investiga lo que es elemental? Oiga, primero hay que saber qué tipo de explosivo utilizaron para saber de quién estamos hablando.
Bueno, por lo que yo he podido ver en los informes de la época, no se hizo un análisis de posexplosión que hubiera sido fiable. La policía no busca dentro del túnel los restos de la dinamita para saber qué características tiene. Y se excusa diciendo, es que en aquel momento había mucha agua y estaba muy mojado. Y únicamente muestran esos cables que se ven en alguna fotografía de los restos que dejaron los miembros del comando para activar los explosivos. De lo que no consta en ningún sitio es que una vez que vaciaron el cráter de agua, haber observado la parte inferior, porque sí se podía haber apreciado los puntos de más fuerza donde hubiera estado colocado la carga. Y eso nos hubiera dado muchas pistas del número de cargas, la cantidad y la disposición de la carga. ¿Cuántos kilos había? Ni siquiera dicen exactamente cuántos kilos había, y eso es muy sencillo. Por el cráter, por cómo se hace, los expertos te lo adivinan enseguida. Los ingenieros militares no se les escapa una, pueden saber perfectamente qué tipo de explosivo es, ¿no? Y desde luego estaba constatado que era C4. No hay un informe palpable del estudio que se realizó. Pero tú confirmas que fue C4. Sí. Solo era de fabricación americana, pero solo lo pudieron fabricar los americanos y que entonces que en ese momento solo lo pudieron poner los americanos. El fiscal que había instruido el sumario de Carrero Blanco dijo que ya tenía sospecha de que ese explosivo podía ser de la CIA. Y ahí viene el tema de la conspiración, ¿no? Porque que Heredia Tejedor ya no podía más, y qué casualidad que Heredia Tejedor tiene un accidente y va en su coche con su chofer y se le echa un camión encima. El fiscal del caso murió en un accidente de tráfico un poco raro, un poco extraño, porque empezó a contar cosas que no debía contar. En el convencimiento de la familia de Carrero Blanco no es una casualidad, es un acto para quitarse de en medio a la persona que había prometido investigar hasta las últimas consecuencias. Herrero es asesinado por un camión que lleva el nombre de una empresa que no existe, no está registrada, y por un chofer que había pertenecido al SECE. Yo creo que es bastante significativo, ¿no? Esto es como cuando empiezas a quitarte de en medio a personas molestas, ¿no? El atentado de Carrero Blanco es un atentado que tiene todos los ingredientes de la definición básica de conspiración. Una conspiración es una acción que se comete contra un Estado o un soberano en la que hay la participación de varios actores por separado que tienen intereses comunes. Eso es básicamente el atentado de Carrero Blanco. ETA fue el brazo ejecutor de Carrero Blanco. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Quién los ayudó? ¿Quién los encauzó para que eso se hiciera? Hay varios responsables. Por eso es un atentado extraño, en circunstancias extrañas, con ayuda oficial de gente que estaba en el gobierno y con ayuda extranjera, totalmente seguro de eso. La clave detrás del asesinato de Carrero Blanco está en saber quién se beneficia. Es decir, beneficia a la camarilla del Pardo, a la familia Franco, porque colocan un gobierno a su medida, con Arias Navarro y con gente muy próxima al Pardo. Y el gran beneficiado es Estados Unidos, al menos desde un punto de vista político y geoestratégico.
A partir de ahí se pueden generar toda una serie de cuestiones. Habrá que buscar si existen documentos que lo acrediten. Todos y cada uno de los profesionales que han formado parte de este singular equipo de trabajo ordenado por el excelentísimo señor Capitán General de la 9ª Región Militar, finalizados sus trabajos y una vez en su poder las informaciones facilitadas por los más altos organismos de inteligencia de los 3 ejércitos españoles y del Estado, se muestran seguros con idéntica unanimidad de que el monstruoso magnicidio cometido en la persona del jefe del gobierno español fue obra de la CIA, un poderoso y bien dotado órgano operativo de inteligencia a las órdenes directas del secretario de Estado de ese país, Henry Kissinger, que en los últimos tiempos ha dado sobrada muestra de interferir violenta y criminalmente en diversos países de Europa y América en beneficio de sus intereses de gran potencia mundial. If you believe this document, then you believe that ETA was being manipulated by the CIA to kill Carrero Blanco. That would be, to say the least, a unique event in the history of the CIA. Yo estoy convencido de que servicios de inteligencia norteamericanos sabían que se iba a hacer. ¿Que dio la orden Henry Kissinger? Yo no lo puedo afirmar, pero estoy seguro que ellos sabían que se iba a cometer y sabían en qué fechas. El ciudadano español tiene que saber. Y tiene que saber qué ocurrió con Carrero Blanco. ¿Y por qué? Y para saberlo necesitamos la documentación que acredite los hechos. La Ley de Secretos Oficiales es del año 1968. Estamos en el 2023. Llevamos 40 años de democracia y nadie la ha cambiado. Ya tengo edad para conocer la verdad. Sí. Quizá hace 20, 30 años no estuviera preparado para ello, para ahora sí. Y poder asimilarlo, sí, yo creo que sí. Lo que a mí me gustaría es tan difícil, que es que se dijera la verdad, cayese quien cayese. Como realmente los responsables no serán juzgados nunca, solo queda que sean juzgados por la historia. ¿Por qué esa ley de secretos oficiales continúa? ¿Y por qué todos los documentos de Carrero Blanco y otras muchas cosas continúan secretos? Estamos tratando de localizar el coche del presidente. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Somos un país sin memoria. Nos la han secuestrado, nos la han robado. Y digo yo, un país sin memoria no tiene historia.